Puede tomar su asiento, hermanos. Nos alegra esta mañana tenerles a todos en la casa del Señor. Gracias siempre a todos los que nos presiden y nos guían a la presencia del Señor, a todos aquellos que hacen un trabajo en el anonimato y vienen algunos desde anoche, hacen limpieza, vienen a preparar para que este lugar que dedicamos al Señor esté presentable y nosotros le demos al Señor nuestra mejor adoración. El motivo de estar acá, más allá de un contexto religioso, es el hambre y la sed que solamente lo llena la presencia de Dios. Así que esta mañana diga, si venía con hambre, Dios me va a dar alimento. Y si venía con sed, habrá agua de vida eterna para cada uno de nosotros. Queremos agradecer de una manera muy especial a todos aquellos que han colaborado. Han sido los últimos meses de muchas actividades, cada una de ellas con un enfoque de tratar de hacer lo que como iglesia, en medio quizás de nuestras limitantes, pero con la fe en el Señor podemos hacer. Este viernes se subió a Montenegro, subimos con hermana Rina, hermano Héctor, hermano Jonathan, mi esposa, y fuimos a celebrar el 8º año de la obra que tenemos allá. Muchos de ustedes colaboraron, se llevó ayuda para algunos que estaban pasando necesidades, pues económicamente bastante fuerte, y nos alegra ver que después de 8 años, sin duda, Dios sigue haciendo su obra allá en Montenegro. Así que gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por su colaboración. También, pues, el día de ayer estuvimos toda la tarde y la noche. Ayer hubo una actividad de la elección nacional de la nueva directiva de los embajadores de Cristo y posteriormente salimos a Santo Tomás a predicar. Ya veníamos algo noche, pero contentos de ver todo lo que Dios está haciendo. Y lo que nos alegra es que el mismo Dios que los visita a ellos es el Dios que está con nosotros también. Cuando pensamos en las series, esa es ya la 5ª serie en todo el año. Si sumamos, creo que estaríamos hablando que vamos, entre las 5 series van a ser cerca de unos 24 mensajes. Pero Dios puso en mi corazón al percatarnos de algo que a diario nos atañe a todos. Todos en algún momento tenemos cosas con las que batallamos. Armando Luis, dígame. Dígame, hermano. Ok, hermano. Si me lo pueden traer al hermano porque no se preocupe, hermano. Veo que el hermano está contento y feliz que el Señor le ha dado un nuevo año más de vida. Y creo que va a pasar porque creo que va a contar los votos si no estoy mal. Entonces, si me lo pueden, es para que vean que estamos en vivo, hermano. No es pregrabado. Si me pueden enviar un depósito, hermanos, qué alegría. No, vamos. Yo creo que el hermano, como 3 o 4 votos son, ve, hermano. Más o menos, a 5 años de edad. No se preocupe, yo voy a bajar donde usted para que no le cueste acá. Qué alegría, hermano Luis, que el Señor le mantenga fuerte, le mantenga saludable y sobre todo lo mantenga en comunión con Él. Bendiga, hermanos y hermanas. Yo soy Luis Alberto Perino. A mis 15 años que he tenido la tarea. Aleluya, cabal, claro que sí, hermano. Claro que sí puede, hermano, ahorita. Le van a poner cerca acá un depósito, hermano, para que usted lo sienta. Ahí usted, como usted quiera, lo deposita ahí adentro. Usted dice si vamos uno por uno o como usted lo quiera hacer. Uno por uno llegamos a las 5 de la tarde. Bueno, si gusta, yo le propongo a usted. Vamos a comenzar acá. Sí, vamos a hacer, mi hermano. Vaya. Oigan bien, hermanos y hermanas. Este es día 1. Día 20. 1, 20 va. 40 va. 60 va. 80 va. Permítame que todavía estamos comenzando. 82. Qué bendición, hermano. Bueno, puede ponerse de pie en la iglesia y oramos. Cuando nosotros vemos a personas como hermano Luis y otros hermanos que a pesar del tiempo no dejan de perseverar y a pesar de algunas situaciones físicas que a todos nos van a llegar, pero se mantienen fieles al Señor, son un ejemplo de inspiración que vale la pena confiar en Dios hasta el último de nuestros días.
10 minutitos, unos 2 minutitos. No se preocupe. Me llamo Luis Alberto Merino. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Este momento he pasado esos añitos más de mi esposa y de mis hijos. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar por usted, hermano. Oramos en esta hora. Amado Señor, muchas gracias. 82 años de fidelidad. 82 años en los que no dudo que han batallado, han surgido situaciones inesperadas, pero en todas tú has estado fielmente. Tú eres el Dios que no nos abandona, que no nos desampara. Tú te revelas como un padre que tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Tú te revelas como un Dios que eres refugio cuando enfrentamos las adversidades de la vida. Tú eres un Dios que nos corona de favores y misericordia. El salmista dice, tú eres el que sacia de bien nuestra boca y tú eres el que nos rejuvenece, nos da nuevas fuerzas como las del águila. Ruego, Señor, que en los años que por delante están reservados para hermano Luis Merino, él siga contemplando tu bendición y tu fidelidad sobre su vida, sobre su esposa, sobre su descendencia, y que él pueda, Dios mío, experimentar tu cuidado, tu bendición, tu amor y tu misericordia. Nos alegra, Señor, porque al llegar a esta edad le vemos fortalecido, le vemos, Señor, que sin duda alguna hay buen ánimo, producto también de tu amor y de tu fidelidad sobre su vida. Muchas gracias. Amén y amén. Muchas felicidades, hermano. Amén, hermano. Gracias. No se preocupe, hermano. Qué bendición llegar a 82 años así, ¿verdad, hermanos? Algunos ya con 40 dicen, ya me duele por aquí, me duele por allá, pero qué bendición. Hablábamos, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos cierto tipo de batallas. De ese tipo de batallas no estamos exentos ninguno de los que estamos acá. Lo que puede cambiar es el objeto de la batalla. Y por eso Dios puso en mi corazón hablar sobre los ídolos en esta última, bueno, en la penúltima serie. Hay una más que falta, que aún todavía no decido si la vamos a hacer los sábados o la vamos a hacer el domingo. Y quiero llevarlos en la palabra del Señor a lo que nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 y 7. Gracias a Alex, que va a estar ahí con nosotros apoyándonos. Dice Deuteronomio 5, 6, 7. Creo que en la pantalla lo van a proyectar, pero si no, usted lo tiene ahí en su Biblia. Y nos dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Puede leer conmigo el versículo 7? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El desafío más grande de todos los que aquí estamos, desde el que les predica y cada uno de ustedes, es la batalla con los ídolos. No aquellos hechos de madera, de yeso, tallados, sino aquellos que ya no los fabricamos o ya no los manufacturamos, pero que sin darnos cuenta nos postramos delante de ellos. La Biblia en todo el Antiguo Testamento, en casi 1500 años, señaló que uno de los pecados que Dios más le hizo ver a su pueblo que cometía era la idolatría. Cuando usted abre desde el mismo Génesis, Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos porque el trabajo de la familia de Abraham era fabricar ídolos. A lo largo de todo ese tiempo, Dios se revela a ciertos hombres para que luego haya un pueblo que será el pueblo de Israel, para que ellos sean un pueblo diferente, un pueblo que no se postre delante de otro Dios, sino del único Dios verdadero. Llegamos a la época de Éxodo y usted lo recuerda bien, 430 años de esclavitud, una nación que está pidiéndole al Señor que tenga misericordia. Dios levanta a Moisés. Moisés pues es respaldado por Dios a través de aquellas 10 plagas. Al final la nación sale, ellos pasan el Mar Rojo, ellos empiezan a ver que hay maná,
ellos empiezan a ver que brota agua de la roca, pero no habían pasado ni 3 meses cuando ellos en el desierto, cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley y ven que pasa 40 días y él no desciende, ¿qué hizo el pueblo? Fabricó un becerro de oro. Y dijo, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y desde ese momento, por casi 1500 años de revelación bíblica, o sea, desde Éxodo hasta Malaquías, el pueblo, podríamos citar, esta no es cita bíblica, pero dijo un escritor de una canción muy célebre, que tampoco es cristiana, el pueblo de Israel se topó de nuevo y con la misma piedra, ya algunos ya hasta se pusieron a reír, ¿verdad? Ya saben de qué estoy hablando. Se topó de nuevo con la misma piedra durante 1500 años. Y esa piedra fue la idolatría. Todos los profetas, podríamos hablar de los profetas, los 5 profetas mayores y los 12 profetas menores, estaríamos hablando de más de 400 años de voz profética. Le dijeron al pueblo, así dice el Señor, apártense de sus malos caminos y dejen la idolatría. Y qué interesante este contexto de dejar la idolatría. Porque la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que solo a Dios le corresponde. Y por eso decía que todos los que estamos acá, sin darnos cuenta, tenemos una lucha. A lo largo de esta serie les voy a hablar no son solo esos, pero son los que Dios ha puesto en mi corazón, de 5 de los ídolos modernos con los que batallamos todos hoy en día. Diga conmigo, entretenimiento. Así, muy serio, vuelva a ver al que está a la par y dígale, entretenimiento. El otro ídolo, no lo vamos a ver hoy, por eso lo vamos a ver entre domingos, ¿verdad? El otro ídolo, diga conmigo, ideologías. Vuelva a decirle para que se le quede a su hermano, ideologías. El siguiente ídolo, diga conmigo, el dinero. La Biblia le llama mamón en el contexto del Nuevo Testamento. Y es el único, por cierto, que Jesús mencionó con nombre y apellido. El cuarto ídolo, diga conmigo, el sexo. Hasta mencionarlo da pena, diga conmigo, el sexo. Y el quinto ídolo es del que menos se habla, que menos se confiesa y que más padecemos todos. Diga conmigo, el ego. Diga que está a la par suya, menos mal que no sos orgulloso, diga. Porque hay gente con un orgullo que no le cabe en el cuerpo. Pedantes, altaneros, se creen mejor que todos. Y esto uno no lo confiesa. A diferencia de otros ídolos que es más fácil aceptar, nunca he visto que alguien diga, soy pedante. Soy orgulloso, gracias hermana Lidia. No. Y lo más difícil es que uno trata de camuflajearlo, pero tarde o temprano lo que uno es brota, sale a luz. Tarde o temprano, por mucho que usted quiera aparentar ser otra cosa, lo que uno es al final sale a la luz. Quiero entonces, en este primer tema de los ídolos, hablar sobre la fábrica de los ídolos y el primero de ellos que es el entretenimiento. Juan Calvino, que es uno de los 2 teólogos principales de la época de la Reforma, estamos hablando allá de 1537, la Reforma, según la historia, nace el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Pero unos 20 años después, aparecen 2 de los teólogos más célebres, uno de ellos es Juan Calvino y el otro se llamará Jacobo Arminio, que vendrá a la vida 40 años después. Y Calvino dice que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos constantes. Juan Calvino basa esta expresión en lo que la palabra del Señor nos dice. Y es interesante porque el que no adora a Dios va a adorar algo más, pero siempre va a adorar algo. Oiga bien lo que le estoy diciendo.
El que no adora a Dios, porque Dios a nadie fuerza que lo adore. El que no adora a Dios siempre va a adorar algo o alguien. Por lo tanto, eso se vuelve idolatría delante de Dios. Idolatría es quizás el pecado más recurrente, pero no es algo del pasado, no es un concepto retrógrado. Los ídolos siguen moviendo los hilos del mundo, de las 202 naciones según las Naciones Unidas que hay. Y como les decía al inicio, tal vez ya no hacemos esculturas, ya no los tallamos, ya no los fabricamos de yeso, pero nos seguimos arrodillando delante de ellos y no nos damos cuenta que nos arrodillamos muchas veces, casi todos los días, delante de ellos antes que de Dios. Este sigue siendo el gran pecado del ser humano. Lo acabábamos de leer en Deuteronomio cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El ser humano, sociológicamente hablándolo, o sea, desde un punto de vista científico, social, se define que es un ser adorador por naturaleza. Por eso es que hay personas megalómanas y con otros aspectos de carácter y de su personalidad, que aún a lo largo de la historia se han creído que ellos son dioses y han querido que los adoren como dioses. La fama, el placer, el bienestar, las ideologías, el dinero, un partido político, el entretenimiento, el sexo, un trabajo, una relación, todos son ídolos cuando nos apartan de que Dios sea lo primero en nuestras vidas. La idolatría es raíz de todo pecado. En el fondo, en todo pecado hay idolatría. Porque etimológicamente el contexto de la idolatría es la rebeldía voluntaria a adorar a Dios. O sea, cuando yo soy un idólatra, es que de manera voluntaria yo no adoro a Dios, sino que adoro a cualquier otra cosa que no es Dios. Por eso, a Dios quizás es uno de los pecados que más señala. Puede poner su mano en su corazón y decir conmigo, Dios me creó para gloria y alabanza de su nombre. Eso dice la palabra del Señor. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Para eso fuimos creados. Entonces, cuando usted y yo no le damos la gloria y la alabanza a Él, se la terminamos dando a alguien más. Y para adelantarnos un poquito, yo no le estoy diciendo que usted tiene que gritar, que tiene que saltar, que tiene que dar 2 vueltas de gato en la iglesia, no. Pero cuando usted de manera voluntaria no le nace a usted adorar a Dios sin darse cuenta, hay otras cosas que sí nos fluye y en las que nosotros ponemos nuestra energía, nuestra pasión, nuestra entrega y a esas las adoramos. El día que usted para venir a la iglesia dice, bueno, ¿qué hago? ¿Veo el partido o voy a la iglesia? Ahí hay un problema. Eso no debería ni siquiera ser objeto de pensar. El día que usted se levanta, a la hora que usted se levante, y lo primero que hace es ver su celular y no orar, ahí hay un problema. Y por eso le repito que son cosas que cometemos a diario y que no nos hemos dado cuenta, porque creemos que como no están en un altar o no están pegadas en algún lugar, decimos, no, eso no es idolatría. Pero todo aquello que me aparta de que Dios sea lo primero en mi vida, sin duda alguna, su esencia es la idolatría. ¿Cómo podemos derribar estos ídolos? Definitivamente solo con la ayuda del Dios verdadero. En esta serie vamos a analizar, como le dije, estos 5 grandes ídolos. Y estos 5 grandes ídolos tienen 6 características en común. La primera de ellas es que todos estos ídolos son sombras del verdadero Dios. Diga conmigo, sombras del verdadero Dios. Eso quiere decir que tienden a imitarle en algún aspecto y pervierten un rasgo positivo del carácter de Dios y lo encumbran y lo convierten en algo absoluto. Por eso, la mayoría de estos ídolos son sombra del verdadero Dios.
La segunda característica de los ídolos es que son medios convertidos en fines. Diga conmigo, medios convertidos en fines. En segundo lugar, hablando sobre esto, convierten un medio en un fin en sí mismo. Distorsionan una bendición de Dios en un objetivo a cumplir a toda costa. Diga conmigo, el dinero no es malo. Ponga la mano al que está a la par y dígale, quiero decirte que el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. ¿Verdad que son dos cosas distintas? Y por eso decía que la segunda característica es que, de alguna manera, los medios son convertidos en un fin y distorsionan una bendición de Dios. De veras, hermano, en el nombre del Señor, ponga la mano que está a la par y dígale, comer es sabroso o no es sabroso. Lo malo es la gula. O sea, Dios Dios no es un viejito amargado. Dios se revela como un Dios que le gusta la fiesta. Casi siempre cuando Dios habla pide fiesta, pide adoración. Tampoco estoy queriendo decir que Dios necesite fiesta para ser feliz, pero es una forma como Él se revela. Si Él no es amargado, tampoco quiere que su pueblo sea amargado. El problema es que nosotros usamos la libertad como libertinaje. La tercera característica de los ídolos es que demandan sacrificio. Diga conmigo, demandan sacrificios. Y estos sacrificios cada vez son mayores, son más exigentes hacia nuestra vida, van ocupando más espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra agenda, en nuestra atención. Y van generando una adicción mayor. Y por mucho que le sacrifiquemos, nunca va a ser suficiente. Este es un ejemplo nada más. Y de repente Helen a las 2 de la mañana dice, uy, no sentí el tiempo viendo esta serie que me gusta. Pero por el otro lado, Alex a las 2 de la mañana dice, uy, no sentí las 5 horas de oración que llevo. Este es un ejemplo nada más. Este sigue siendo un ejemplo. A las 6 de la mañana del siguiente día dice David, uy, pasó la noche y no sentí. Y todavía no hemos terminado de jugar. Por el otro lado, a las 6 de la mañana, después de 8 horas de vigilia, dice Jonathan, no sentí el tiempo porque estábamos en la presencia de Dios. Y yo sé que usted está entendiendo la analogía que estoy haciendo. Eso nos pasa a todos. Algunos después de 3 minutos de orar ya bostezan y ya no tienen qué decir. No me puedo las series, mi esposa es testigo. Mire, yo no quiero decir que no es que no vea televisión, pero honestamente casi no me queda tiempo entre preparar prédicas, enseñanzas. Y cuando veo, me gusta ver documentales. Pero cuando usted hoy abre cualquier aplicación, le salen ahí, ¿verdad? Toda la oferta. Y hay gente que cuando no puede estar en un lugar, graba ese lugar. O sea, graba ese capítulo. ¿Sí o no? Y yo le decía hace poco a alguien, ¿cuántos cuando no vienen a la iglesia dicen voy a ver la retransmisión del culto? Ya que no pude estar, voy a entrar a ver la retransmisión del culto. Pero muchos cuando no vimos el partido que queríamos ver, sí decimos, aunque sea en retransmisión, lo voy a ver. Nadie está diciendo amén, pero yo sé que estamos discerniendo lo que Dios nos está hablando a todos. La cuarta característica de los ídolos es que definen nuestra identidad sin darnos cuenta. Porque de alguna manera nuestra identidad se asocia a ellos, se vuelven nuestro referente vital y llegamos al extremo de tomar muchas decisiones en base a ello.
Todo de alguna manera condicionado, sustentado, alimentado por ese ídolo. Lo que nosotros aún llegamos a pensar de nosotros mismos. Y la cuestión es que por más que intentamos satisfacer a ese ídolo nunca queda satisfecho. La quinta característica de los ídolos es que nos dan promesas vacías. Diga conmigo, promesas vacías. Aún el concepto de la religión es una promesa vacía en sí mismo. Si hacemos de la religión el objeto del culto y no a Dios. Las asambleas de Dios no le va a dar la salvación a usted. Yo menos, soy igual que usted, lucho igual que usted, tengo las mismas batallas igual que usted. ¿Quién le da la salvación a usted y a mí? El Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de promesas vacías es interesante ver cómo hay gente que le cree a lo que dice una ideología, a lo que dice un político, a lo que dice un hombre. Si no, no hubieran mujeres engañadas. Hágame un favor, de veras, vuelve a ver al que está a la par y dígale, no hubieran mujeres engañadas. Si no confiáramos en lo que un hombre dice, ¿sí o no? Porque ¿qué es lo que dice toda mujer cuando la han engañado? Me mintió, me engañó, me ilusionó. ¿Sí o no? No, hermano, no estoy queriendo ser sarcástico, estoy hablando de la verdad. ¿Sí o no? Y usted creyó. Entonces, ¿cómo es que le creemos a un hombre? ¿Cómo es que le creemos a un político? ¿Cómo le creemos a un partido político? ¿Cómo le creemos a una ideología? Pero no le creemos a Dios. Y usted me va a decir, sí, yo le creo. Si le creyéramos, obedeciéramos lo que Él dice. Me voy a adelantar al contexto del dinero. ¿Sabe por qué muchos no diezman? No tanto porque creen que los pastores somos vividores, no, sino porque dicen, esto me va a hacer falta. Y así nos desgarremos la garganta diciendo, es que yo creo en mi Dios, pero no le obedecemos. La sexta característica de los... Estoy en la introducción. ¿Por qué voy para introducir? La sexta característica es la deshumanización. Los ídolos, sin darnos cuenta, nos deshumanizan y nos alejan de dos de los mandamientos más relevantes que Dios dejó. ¿Cuáles son? Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39 y dice, lo leo para ustedes en la versión Reina Valera, 1960. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los ídolos nos deshumanizan. Este año El Salvador ha sido objeto de noticias trágicas en el contexto que se han dado. Asesinatos de gente de tercera edad, padres, abuelos, por cuestiones de dinero. Y cuando descubren quiénes son familiares. Estoy hablando de noticias que han pasado aquí en el país. Porque los ídolos nos deshumanizan. Y uno de esos ídolos es el dinero. Y entonces, yo sé que me van a entender en el sentido que estoy hablando. Alguien puede decir, este viejito le está quitando oxígeno a otro, mejor matémoslo y el dinero lo vamos a disfrutar más nosotros que él. Porque los ídolos nos deshumanizan. El sexo no es malo, Dios lo bendijo, pero los ídolos lo deshumanizan. ¿Y cuántas mujeres en este país venden su cuerpo por una necesidad? No estoy justificando la prostitución, pero ¿quién alimenta esa necesidad? Hombres que van a consumir la prostitución. Porque los ídolos nos deshumanizan. Y los ídolos muchas veces se aprovechan de las raíces en el pasado. Una carencia que pudimos haber tenido en la niñez,
Una frase que se insertó en nuestra mente. Hablo de una frase que nos dolió, que nos marcó, que nos dañó. Un abuso que nos hizo de alguna manera creer mentiras sobre nuestra identidad. Hablo de los flagelos y los abusos físicos, sexuales, emocionales, psicológicos. Todo eso es un caldo donde la idolatría encuentra una tierra fértil para abonar. Y entonces nos rebelamos contra Dios. Hay mucha gente que dice, si Dios verdaderamente me amara, no me hubiera dejado que pasara tal cosa. Yo sé que usted ha conocido personas que en algún momento dicen eso. Y en su parte humana uno los entiende. Porque no es fácil pasar diferentes tipos de situaciones que a lo largo de la vida uno tiene que vivir. Y por eso muchos hacen del dinero un ídolo. Hacen de una ideología un ídolo. Hacen del entretenimiento un ídolo. Hacen del ego un ídolo. Hacen del sexo un ídolo y de todo lo que vamos a seguir hablando. Estos nos terminan esclavizando, nos terminan poseyendo. Sin darnos cuenta nos volvemos esclavos. Se dice en base a lo que revela, o sea, en base a lo que dan a conocer. Que el fútbol, ¿a quiénes nos gusta el fútbol? Y dije a quienes nos gusta, partiendo que a mí me gusta. Vale. El fútbol se cree que anda moviendo de 4 a 5 mil millones de dólares cada mes. Casi el presupuesto de la nación. Cada mes. Y entonces usted oirá gente que dice, yo que voy a ir a dejar $1 a esa iglesia para que, lo que usted quiera, que la gente piense. Pero las entradas, ¿cuánto valen? Hablemos del Salvador, porque obviamente si fueran las de Europa nadie las puede pagar. ¿Cuánto vale ir a solearse? Porque hasta le llamamos sol, así le llaman a las entradas. ¿Verdad? Sol general. ¿Cuánto vale? 7. Sol. Vaya. Y hay gente que va los 4 domingos, porque ese es su templo. Pero usted no va a ir ahí a aguantar solo sol. Entonces cuando usted llega al estadio, porque en algún momento, hace mucho tiempo yo iba, usted compra una sucuestión que no sé de qué la hacen para sentarse porque las gradas son duras. Y eso cuando yo iba costaba 2 coras, no sé cuánto costará hoy. Pero usted ya estando adentro, no dejan que usted entre panes con frijoles porque lo registran. Entonces allá usted tiene que comprar hamburguesas, hot dog. Estoy hablando de alguien que no sea vicioso, porque alguien que sea vicioso, allá andan cantidades y cantidades de cerveza. ¿Cuánto cree que gasta una persona? Seamos, póngale $20, $25. ¿A qué fue? A divertirse. No, fue a adorar su Dios. Y eso lo va a hacer todos los... Y no va a renegar, fíjese. No va a renegar donde lo sientan, como algunos reniegan aquí. Si ahí le tocó, y si no le toca quedarse, y eso que ya pagó. ¿Sí o no? Los que hemos ido al estadio, ¿sí o no? Que hay gente que le toca quedarse hasta de pie. Y no hay de otra. Pero nadie se enoja porque al final están, según ellos, viviendo un momento de felicidad. ¿Cómo entendemos la imagen de Dios en el ser humano? Bueno, dice Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiero que repita conmigo lo siguiente, fructificad, multiplicaos, sojuzgad, señoread y llenad. Ponga su mano en el que está a la par y de veras en el nombre del Señor, dígale, Dios nos dio autoridad. Pero la idolatría nos quitó esa autoridad.
Todos estos verbos, que se llaman hilos conductores en el contexto de la hermenéutica, nos habla de 5 palabras o 5 verbos rectores claves acá, que son los que mencionamos. Dios le dijo al hombre, fructificad, o sea, le dio la capacidad, multiplicad, llenad, sojuzgad y señoread. Pero más adelantito, un par de días después, Satanás se le apareció a Eva a través de una serpiente y le dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sepan toda la verdad, porque así trabajan los ídolos. Realmente Él lo que no quiere es que ustedes sean como Él. Por eso no los quiere dejar comer del fruto, porque Él sabe que cuando ustedes coman de ese fruto, ustedes serán como Dios. Así dice la Biblia. Y el anhelo de todos los que estamos acá, desde el que les está predicando, porque por eso al final vamos a hablar del ego, del orgullo. Todos en el fondo ansiamos poder. Y cuando uno después de tener una cora tiene $5, uno a veces ya cambia. Ya no es el mismo, ya no es el mismo humilde. Ya mira al otro de menos. ¿Está conmigo? Entonces, se desnaturalizó algo que en griego se llama imago Dei. Imago Dei significa imago Dei, Dei, Dios, imago, imagen, la imagen de Dios se destruye de nosotros y perdemos esa autoridad. Entonces Jesús es la respuesta siempre a la idolatría. La Biblia dice que Él es la imagen visible de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Segundo, Él es el centro. Nos enseñó a no convertir los medios en fines, a colocar a Dios en el centro porque todo es por Él, de Él y para Él. Puede decir usted conmigo, todo es de Él, por Él y para Él. Por eso que cuando nosotros le damos la energía, le damos la adoración a otra cosa que no sea Dios, Dios tiene que reclamar lo que es de Él. Y tercero, Dios, sin duda alguna, es un dador. Como Padre, a través de Cristo nos dio lo más importante, que es su sacrificio para poder ser salvos. Pero en Jesús tenemos verdadera identidad. Esa verdadera identidad es que solo Él puede decirnos quiénes realmente somos. Cuando usted compra cualquier artículo, normalmente el artículo trae algo que se le llama manual, este viene sellado, y ahí a usted le dicen cómo debe de armarlo, cómo debe de utilizarlo, cómo debe de encenderlo. Porque, ahora, ¿quién ha puesto las instrucciones? El fabricante. Así con mucho amor, ponga la mano al que está a la par y dígale, tu fabricante te fabricó con amor. Porque nuestro fabricante es Dios. Nos dotó de capacidad, de inteligencia. Nos dotó de su imagen. Dice que fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza. Pero la idolatría nos apartó de lo que Dios había querido diseñar en nosotros. Por eso decimos que la cruz es la liberación de los ídolos. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces quiero entrar hoy al primer ídolo. Después de hacer esa introducción, diga conmigo, entretenimiento. La etimología de entretenimiento es interesante. Entretener, diga conmigo, entretener. Esto significa lo que nos tiene y nos distrae. Yo le voy a decir a Alex, dígale usted que está a la par suya. Alex, dile, entretener, lo que nos tiene y nos distrae. La pandemia hizo que muchas personas vieran maratones de series, ¿sí o no? No, ustedes solo orando y cantando pasaban.
Y entonces hubo gente que en una semana vio 84 capítulos. Lo que nos tiene y nos distrae. Nos distrae de lo principal. Nos distrae de lo que necesitamos. Por eso se llama entretenimiento. Estoy siendo claro, no estoy queriendo decir que es malo que usted tome una hora o media hora para distraerse. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que esto se convierte en un ídolo y no nos damos cuenta. Y este ídolo, el del entretenimiento, está por todas partes. Hoy, no vuelva a ver al que está a la par, hoy ponga su mano en su corazón y dígale, hoy este ídolo lo ando en el bolsillo o en la cartera. Y si usted no me extendió a qué me refiero a esto. Porque eso es mentira que solo los niños pasan entretenidos en esto. Hay adultos que hoy gastan sus horas en esto. Y basta con que usted haga una encuesta honesta de cuánto tiempo le dedica a esto y a la Biblia, a orar, y usted me va a decir sí o no, si esto no es un ídolo. No estoy hablando de los que lo usan para trabajar. Hablo de aquellos que, por el entretenimiento, no sienten que el tiempo pasa. Para conocer los ídolos que gobiernan una cultura o sociedad, esto antropológicamente se investiga. Para conocer los ídolos que gobiernan una cultura o sociedad, debemos observar sus edificios más grandes, más imponentes, aquellos que están por encima de todo lo demás, porque eso es lo que está marcando la pauta de lo que para esa sociedad es importante. Viajemos 1900 años atrás de esta época. Vámonos a Roma. Yo he ido a Roma a través de los documentales que veo. En cambio, la hermana Carmen sí creo que ha ido a Roma. Ha viajado a Roma, ¿verdad? Yo solo por documentales, pero la hermana ha ido por ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Cuáles eran los edificios imponentes de Roma? El Coliseo Romano, el Palacio Imperial y los templos. Esto gobernaba la sociedad. El Coliseo entretenía a las personas. En el Coliseo murieron muchos cristianos entreteniendo a las personas. En el Coliseo desgarraron, despedazaron a mucha gente y eso era lo que entretenía a las personas. Y usted se estaba comiendo un pedazo de pan y una porción de carne mientras veía cómo un león le quitaba la cabeza a un cristiano. El Palacio Imperial habla del poder político y la religión politeísta. Ellos eran los ídolos de aquella cultura. Avancemos unos 1200 años en la historia y vamos al Imperio Azteca. Cuando uno investiga el Imperio Azteca, vemos las grandes pirámides. Y las grandes pirámides coronaban las ciudades en honor a los dioses que demandaban sangre para la cosecha. Por eso habían sacrificios humanos. ¿Usted sabe que hubieron sacrificios humanos? Y era la forma en cómo ellos creían que Dios, el Dios de ellos, iba a bendecir la cosecha. Si vamos al antiguo Egipto, los palacios de sus reyes, sus inmensas tumbas, nos hacen ver su fascinación no solo hacia el faraón, sino su obsesión por la muerte y lo que había después de ella. Pero diga conmigo, vamos al siglo XXI, diga conmigo. Los ídolos en la sociedad moderna. Quiero que esto lo repita fuerte y le va a ayudar también a que le circule mejor la sangre. Diga conmigo, los centros comerciales. Díganse que está a la par suya, los centros comerciales. Los estadios. Las inmensas torres de negocio nos muestran los síntomas
de nuestro entorno hoy en día. ¿Pasan llenos los centros comerciales? De alguna manera, esto es lo que rige nuestra vida. A través de pantallas, de juegos, redes sociales, series, memes, todo el tiempo está ocupado por algo que nos distrae, que nos entretiene, que nos tiene y nos distrae. Puede poner su mano en su corazón y decir que me tiene y me distrae. En los años 90 uno oía a muchos templos decir no vean novelas. ¿Se acuerdan ustedes? No, yo sé que ustedes nunca vieron, pero ¿se acuerdan que la gente decía que otra gente veía novelas? Y entonces había gente que veía la de la 1, no me la pierdo. Pero es que la de las 2 está buena. Y la que pasan a las 3 está interesante. Y la de las 8 de la noche. Pero hermana Vero, mi esposa, les envía todos los días reflexión y nadie comenta nada. Y quizás ni lo ven. Y ni cuenta se dan. Yo sé que alguien va a decir, uy, el pastor ya se puso enojado. No, les estoy predicando. Y tengo que confrontarlos con la realidad. Estos ídolos los llevamos en el bolsillo. Y en muchos hogares ocupa un lugar central en nuestras habitaciones. Ponga su mano aquí en su corazón, cierre sus ojos para decir esto. Ya no hay lugar para la reflexión y la oración. Hoy vuelvo a ver al que está a la par y dígale algo que se lo voy a explicar. Dígale, ya no hay lugar para el aburrimiento beneficioso. Y se lo voy a comprobar coloquialmente y se lo voy a comprobar bíblicamente. ¿Qué nos decían nuestros abuelitos a nosotros cuando nos veían que no estábamos haciendo nada? Gracias. Busque qué hacer. ¿O no nos decían eso? ¿Y fue útil buscar qué hacer? Hoy somos expertos en la serie de los narcos, en La Reina del Sur, en un montón de cosas. En eso somos expertos. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en vez de compartir versículos bíblicos o alabanzas, a esta altura de la enseñanza, pregúntale al que está a la par suya, ¿crees que hay ídolos hoy? Pero sea más directo, dígale, ¿crees que seamos idólatras? Y cuando vemos el entretenimiento, la cuestión es que en cualquier lugar siempre debemos de estar consumiendo algo. Entretenidos. Lo que nos tiene y nos distrae. Estamos poseídos por algo externo a nosotros y así, sin darnos cuenta, ya no pensamos en la trascendencia de la vida. El entretenimiento también es visto como una evasión. En la época de Roma se hacía adoración a un dios llamado Baco. De ahí venía el término bacanales, que eran orgías, un tipo de inmoralidad desenfrenada. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque el entretenimiento es una sombra del verdadero gozo de Dios. El entretenimiento nos propone y nos promete satisfacción, pero genera una enorme sensación de vacío cada vez mayor y se convierte en un fin en sí mismo, porque luego tenemos entonces que estar viendo más y consumiendo más para volver a sentirnos de alguna manera tranquilos y felices.
Entonces usted ya no le alcanza un capítulo, tiene que ver. Pero de repente ya no le alcanzan 2, tiene que ver. Y de repente ya no le alcanzan 3, entonces tiene que ver. Así como cuando leemos la Biblia, que primero leemos un capítulo y mañana nos dan ganas de leer 2 y pasado 3. Y al 13 de octubre nos leemos un libro entero. ¿Está conmigo? Pero no somos idólatras, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el peligro del entretenimiento excesivo? Oiga, excesivo. Yo no estoy diciendo que usted no tiene derecho a distraerse. Yo no estoy diciendo que usted no tiene derecho a descendirse, a poder salir del estrés de todas las ocupaciones. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el problema es cuando esto se vuelve un Dios para nosotros. No todo en la vida es trabajo. Dele esa buena noticia al que está a la par suya. Dígale, no todo en la vida es trabajo. Dele una sonrisa y dígale, hay lugar para la alegría, dígale. Hay lugar para el descanso. Hay lugar para disfrutar de una buena comida. ¿A cuántos nos gusta comer? Creo que a todos, ¿verdad? ¿A quién no le gusta ahorita que a eso dentro de 1 hora y media un pescado de libra, ¿verdad? Frito o media libra de costilla, ¿verdad? Ahí con salsa de tomate. Eso no es malo. Mire, de veras, en el nombre del Señor, diga el que está a la par suya, que vayas allá al Majagual, dígale, o al Tunco, o al Zonte, a comer no es malo. Pero por favor, dígale, lo malo es que te vayas todos los domingos y nunca tengas tiempo para Dios. Eso es lo malo. Entretenidos. Lo que nos tiene, nos distrae y ni cuenta nos damos que es lo que adoramos más que a Dios. Hay personas que de alguna manera han convertido el hedonismo en su religión. De alguna manera eso quiere decir que cada fin de semana anhelan y comulgan y sienten que si no disfrutan de eso, no viven. Porque eso es lo que hace el contexto de la idolatría y del entretenimiento. De repente entonces ellos sienten que ya no hay felicidad porque todo se ha vuelto monótono y aburrido. La vida cristiana, mis amados hermanos, es una vida de batalla. Si usted le presta atención, todo lo que hacemos en una iglesia, hablo no de la Biblia, no de Dios, hablo de lo que hacemos, a eso se le llama liturgia. Liturgia es lo que hacemos. ¿Sí o no que usted se lo puede de memoria? Y cuando usted como yo oímos a muchos de nuestros hermanos, ¿sí o no? Usted sabe hasta los coros que canta una persona. Y usted dice, estos coros va a cantar. Y los canta, ¿sí o no? Ay. Y entonces podemos llegar a una situación en la que nos encontramos también con una rutina, con algo monótono. Y entonces de repente podemos sentir que ya no le hayamos gusto. Eso es lo que hace la idolatría en el contexto de la entretención. Y de repente podemos sentir que venir a la iglesia es algo que ya no nos satisface como nos satisfacía antes. Que ya no es algo que sentimos que nos llena como nos llenó en algún momento. Ahí es donde debemos recapacitar en 2 cosas. La primera es que el gozo de Dios no es momentáneo. El gozo de Dios permanece todos los días en nuestra vida. Diga conmigo dopamina. A esto se le conoce como la bioquímica del entretenimiento. La dopamina es la hormona del placer. De alguna manera, esto es alimentado a través de la industria del entretenimiento.
para contrarrestar una vida llena de monotidad, llena de cosas que nosotros sentimos que ya no tienen sentido, de ansiedad. Y mucha gente se refugia en el entretenimiento o viven adictas a las pantallas porque eso es lo que le da su dosis de tranquilidad, de evasión. Pero ¿qué pasa cuando termina la serie? ¿Qué pasa cuando termina la película? ¿Qué pasa cuando se termina el programa? ¿Qué pasa cuando lo que usted está viendo termina? Entonces se activa el cortisol y entonces empezamos a sentir como un bajón, un vacío. ¿Y entonces qué tenemos que hacer para volver a sentirnos felices? Volver a consumir. ¿El qué? Más entretenimiento. Y esto se vuelve un ciclo vicioso. No me voy a detener en ello. Pero ¿cómo nos liberamos de este ídolo? Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos tomar conciencia que no somos lo que sentimos y que nos estamos perdiendo la vida por no entrar. No nos perdemos la vida por no entrar a las redes sociales. Hágame un favor, diga que está la par suya, dígale. Yo le voy a decir a Alex, te reto a que pases un día sin mirar Facebook, Instagram, ninguna red. Un día. Ahí me cuentan el domingo si lo pudieron hacer. Jesús nos modela una vida con propósito. Él nos modela la verdad que satisface. Él es más que el entretenimiento. Él no te entretiene. Él sacia de bien tu boca. Él es el que literalmente nos da gozo, nos da paz, nos da descanso, nos da felicidad. Primera Pedro capítulo 1 versículo 18, con esto voy a ir terminando, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No son cosas corruptibles como oro o como plata. Diga conmigo, debo de estar enfocado en lo que en verdad importa. ¿Sabe de dónde salieron la mayoría de grandes avances científicos, descubrimientos, arte, cultura, ciencia, poesía? De gente que ocupaba el tiempo en lo que verdad importa. Haremos bien, mis amados hermanos, cada uno, en evaluarnos esta mañana. Dios quiere que seamos felices, que no estemos atados a cosas pasajeras, que aprovechemos verdaderamente el tiempo que Él nos da. Que comprendamos que Él tiene algo mejor para nuestra vida. Porque si no, sin darnos cuenta, usted me va a decir, jamás me he arrodillado yo delante de un ídolo. Pero no viene a la iglesia por andar haciendo otra cosa. Entonces es como que esté de rodillas delante de Él. Usted me puede argumentar esta mañana, ni una imagen ha entrado a mi casa. No, en su corazón la anda. Por eso somos soberbios, altaneros, orgullosos, petulantes. Y todo eso hace que no sea Dios verdaderamente lo primero en nuestra vida.
Dios es más que la dopamina. La dopamina le puede durar a usted un momento. El gozo del Señor está con nosotros por medio del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Por eso dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tampoco venimos 2 horas a este lugar para que nos entretenga. Esa es otra cosa interesante. Póngase de pie, por favor, en el nombre del Señor. Sinceramente, dele un abrazo al que está a la par suya. Pero cuando la abrace, dígale, no estamos aquí para ser entretenidos. Estamos acá para ser edificados. Estamos acá para tener un encuentro con Dios cada vez que estamos acá. ¿Por qué digo esto, hermanos? Por eso dije, porque nos pasa a todos. Es la lucha de todos. Cuando a mí como pastor me toca asistir a los eventos nacionales en Cupinco, yo quisiera decirle que los 2.300 pastores estamos adentro como ustedes. Pero tristemente algunos están allá en lo que hay culto y enseñanza y prédica, unos están con una susemita, con un café, platicando afuera. Y por eso es que no llevamos a los miembros, porque se nos caen de la gracia los miembros. Dirían el pastor. Gracias a Dios, yo creo que la mayoría de veces estoy adentro. Lo que nos entretiene, lo que nos tiene y nos distrae. Y no nos damos cuenta. Y si usted no tiene su servicio de celular, insisto, yo no estoy diciendo que entretenerse sea malo, siempre y cuando no se vuelva su Dios, su fin. Yo no estoy diciendo que tener un celular es malo, estoy diciendo que si lo usa para algo malo, obviamente lo aparta de su comunión con Dios. ¿Por qué a los niños les desespera cuando se cae el Inter? O sea, ¿qué pasa con los más jóvenes cuando se trabó el Inter, cuando no hay Inter? Entra una desesperación, ¿sí o no? ¿No lo ha notado usted? El mundo se va a acabar. Antes usted cuando tenía que encontrarse con alguien, supóngase que viviéramos 25 años atrás, yo le diría al hermano Eric, bueno, mañana nos vemos en tal lugar a tal hora. Y por eso también uno tenía más responsabilidad, porque uno empeñaba su palabra y no había otra forma de decirle al otro no voy a llegar, a no ser con una señal de humo. Dios le dijo a la nación, no tendrás otros dioses delante de mí. Si usted hoy, si yo hoy, por medio de la palabra comprendo que el entretenimiento es mi Dios, hoy pidámosle perdón al Señor. Porque si usted, por 4 series, por 3 partidos, por 2 películas, todo lo que a usted lo entretenga, no adoramos, no leemos la palabra, no tenemos nuestra vida devocional, si tenemos un ídolo y no nos hemos dado cuenta. Y nos postramos delante de él todos los días. Y le dedicamos 2 horas, 3 horas. ¿Y sabe qué? Yo nunca he visto a alguien que le dé sueño cuando está adorando a su ídolo. Pero sí he visto muchos en la iglesia bostezando. ¿Y sabe por qué bostezan? Porque vienen de estar viendo 5 o 6 horas pantallas que obviamente les cansa la vista y por eso aquí vienen a dormirse. Lo que le estoy diciendo es científico, no me lo estoy inventando. Pase usted 6 horas delante de una pantalla, ¿se le cansa la vista? ¿Se cansa usted? Y entonces cuando viene a la iglesia, el que esté cantando lo arrulla. Y entonces usted sale de acá diciendo, hoy el culto estuvo muerto. No, usted era el muerto. Porque venía 6 horas de estar conectado con Satanás.
Entonces, ¿qué disposición había para el espíritu? ¿Me estoy dando a comprender, hermanos? Nos hace falta luego hablar del dinero, de las ideologías, del ego, del sexo. Pero hoy, ¿qué es lo que nos entretiene? ¿Qué es lo que nos impide? Imagínense que Moisés hubiera visto la zarza. De eso hablamos en nuestro aniversario. Pero hubiera tenido un celular en la mano y hubiera estado pasando unas... Ay, ¿qué hace Moisés? ¿Voy a la zarza o sigo viendo lo que estoy aquí? Para hablarlo en términos nuestros. ¿Qué es lo que nos está impidiendo conectarnos con Dios? Digámosle a Él cada uno, porque esto, dije, nos atañe a todos, desde el que les predica. Todos luchamos con algo. Adoramos a Dios con un canto.